En la Cuba revolucionaria nadie quedará desamparado. Según el dictador Raúl Castro, en la Cuba revolucionaria nadie quedará desamparado. ¿A quién le estaba hablando Raúl Castro cuando dijo esto? A los marcianos, a personas de otra individuos, seres de otra galaxia. Raúl Castro desconoce que en Cuba la mayoría de los ciudadanos vivimos en total desamparo, que la mayoría de los cubanos con los míseros salarios que reciben apenas se pueden alimentar debidamente una semana y que el resto del tiempo hay que estar inventando, y no todos pueden inventar para subsistir, para poder mantenerse con vida. Raúl Castro desconoce los cientos, los miles de casos de personas que no tienen ni siquiera un techo digno con que cubrirse o un par de zapatos decentes que ponerse. Él desconoce todas estas cosas. ¿O es que aún debemos esperar mucho más desamparo de parte del Estado totalitario que ofreció todo a cambio de sumisión y resulta que ahora sigue exigiendo más sumisión que nunca y no quiere dar nada a cambio? Si el salario medio crece más rápido que la producción de bienes y servicios, los efectos para la economía y el pueblo serían fatales. Ello equivaldría a comernos el futuro, aumentar irracionalmente la deuda externa y, en definitiva, engendrar inestabilidad en la sociedad cubana a causa de una inflación galopante que destruiría la capacidad adquisitiva del salario y las pensiones. Tengamos presente el principio esencial de que para distribuir riqueza primero hay que crearla, y para hacerlo tenemos que elevar sostenidamente la eficacia y la productividad. Señor dictador, en Cuba no tenemos riquezas y sí mucha miseria por el empecinamiento de su hermano y suyo en mantener a la nación bajo leyes, bajo normas que todos sabemos, al igual que todos sabemos que si no hay riquezas no pueden ser distribuidas, todos también sabemos que para que haya riqueza se necesita de libertades económicas. Sin libertades económicas, sin una economía competitiva, nunca vamos a tener riquezas. Y para colmo, usted se empeña en mantener en Cuba una economía de tipo socialista, de tipo soviética, una economía planificada, una economía estatal. El sistema económico que prevalecerá en la Cuba socialista, independiente y soberana, continuará basándose en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, y que la empresa estatal es y será la forma principal de la economía nacional. Es decir, en el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, donde se supone que dicha central debía estar analizando, debatiendo sobre lo que deben hacer para conseguir mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida en general para los obreros cubanos, usted viene y le dice que el principal objetivo de dicha central sindical es velar y hacer cumplir los lineamientos del Partido Comunista. La CTC y sus sindicatos deben concentrarse en lo esencial, que es ejercer su actividad en interés de la implementación exitosa de los lineamientos. Señor dictador, con dichas reglas del juego es imposible crear riqueza. El Partido Comunista, que es quien impuso
los llamados lineamientos, es el patrón monopolista que controla los escasos medios de producción de la nación cubana. Ustedes se apropiaron de una economía muy próspera, muy competitiva en el año 1959 y acabaron con ella, acabaron con todo, han acabado hasta con la agricultura por una sencilla razón: la economía estatal no es productiva, la economía estatal hunde en la miseria a cualquier nación. Le voy a recordar algo: la Alemania comunista vivía un atraso tal que, comparada con la Alemania federal, con la Alemania libre, democrática, capitalista, como ustedes le llaman, parecía una nación del tercer mundo. Corea del Sur es una próspera nación con una economía, con un Producto Interno Bruto muy similar al de cualquier nación europea, y que la Corea comunista, la Corea del Norte, es una nación donde el hambre afecta a la mayoría de la población, una nación miserable, una nación en crisis, una nación en quiebra. ¿Cómo se le ocurre a estas alturas continuar burlándose de los trabajadores y del pueblo cubano en general, con que para que haya aumento de salario tiene que haber aumento en la producción? Aumento en la producción va a haber cuando terminemos con su régimen tiránico, cuando existan libertades económicas en la nación. Los medios de producción, eufemísticamente dicen ustedes, que seguirán estando en manos del pueblo. No, señor dictador, en manos de la familia Castro, en manos de sus mandarines, en manos de sus cortesanos. Hasta los comunistas chinos, hasta los sucesores de Mao Zedong, se dieron cuenta que si no abrían la economía china, si no traían a China una economía verdaderamente competitiva, toda una economía de mercado, China iba a seguir siendo un país muy atrasado, un país en la completa miseria, y ni siquiera pudiésemos estar viendo en Cuba televisores de fabricación china. Nos vuelve el dictador Raúl Castro a hablar del tema de comernos el futuro, y que si no se hacen las cosas debidamente, pues la deuda externa crecería de manera irracional. Cuba es uno de los países más endeudados de la tierra. Han sido precisamente los Castro quienes han endeudado no solamente a los cubanos que hoy vivimos en esta hermosa nación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos, y a los hijos de nuestros tataranietos, y a los nietos de nuestros tataranietos. Los Castro los han endeudado. ¿Y para qué? Los endeudaron, nos endeudaron con la intención de sacar adelante la nación, de desarrollar la nación, de crear riquezas, de crear una economía verdaderamente competitiva y eficiente. No, han endeudado a la nación con la intención de mantenerse en el poder, de engordar sus cuentas bancarias, de asegurar el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus tataranietos, y de los hijos de sus tataranietos y de los nietos de sus tataranietos. Han endeudado a la nación para mantener un inmenso aparato represivo, violento y parásito, que no trae ningún beneficio a la nación, sino solamente a la familia Castro. Les garantizan su permanencia en el poder. Eso debía explicar Raúl Castro y no estar mintiendo de la manera en que lo hacen. Martí decía: dos peligros, y voy a parafrasearlo, dos peligros tiene la idea socialista como tantas otras: el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos, que para poder encontrar hombros sobre los cuales alzarse, comienzan por fingirse
frenéticos defensores de los menesterosos. Eso precisamente hicieron los Castro en Cuba, con el cuento de que venían a redimir a los pobres. Hicieron de Cuba la nación con más pobres en el continente. Eso es lo que vienen haciendo primero Chávez y después Maduro en Venezuela, hundiendo a la nación en la total miseria con sus políticas equivocadas. La clase productiva deben tener derechos y libertades suficientes para desarrollar sus labores, para explotar sus habilidades, sus talentos en bien propio y en bien de la nación. Cuando se les persigue, cuando se les asfixia con altísimos impuestos, cuando se les ataca constantemente, no solamente se le hace daño a la clase productiva, sino que se le termina haciendo muchísimo daño a la nación, porque terminamos en ese socialismo sobre el cual Martí nos alertó, que convierte a la nación en una nación de extrema miseria y de total servidumbre. La UNPACU propone una verdadera solución. De ahí nuestra invitación a todos los cubanos que en verdad quieran salarios dignos, quieran vivir con dignidad, con decoro, quieran libertades y derechos, a que se unan a nuestra fila para acabar de forzar los cambios que nuestra nación necesita. Ni los Castro nos van a dar lo que necesitamos, ni lo que necesitamos va a venir solo. Del cielo no va a caer. Los pueblos deben conquistar sus derechos, su bienestar y su prosperidad. Nadie nos lo va a regalar.